A todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Ciencia en este canal, Bastidas Max. El día de hoy voy a hacer un video más que nada de opinión y no es tanto como el anterior que lo revisamos casi todo desde el punto de vista de la epistemología, con los principios de Popper, entre muchas otras cosas más. Y todo lo que es la pseudociencia. Y claro que sí, voy a preparar futuramente un video para hablar un poco más de la anticiencia también, que es mucho más simple de refutar y no es un tema tan complejo, pero el día de hoy fuera de hablar de esto, dijimos la vez pasada que ciencia es el conocimiento que acumulamos sobre la comprensión del universo. Y en esta ocasión me voy a dedicar mucho a hablarles de física. La física teórica ha tenido un gran impulso en el último siglo. Podemos empezar hablando desde 1900 con la explicación de la radiación del cuerpo negro de Max Planck, el nacimiento de la teoría cuántica con la cuantización de la energía de Planck a partir de los niveles de energía y las frecuencias. Luego podemos mencionar la relatividad especial de Einstein de 1905, la relatividad general de Einstein de 1915. Podemos mencionar el principio de incertidumbre de Heisenberg, el modelo de Bohr, la hipótesis de Louis de Broglie, la ecuación de Schrödinger, la ecuación de Klein-Gordon-Fock. Podemos mencionar la ecuación de Dirac, entre muchas otras más ecuaciones, muchos más resultados. Pasan los años 30, los años 40, tenemos las principales teorías que empiezan a crear el modelo estándar con la teoría cuántica de campos y por los años 60 también llega el modelo de quarks sobre el confinamiento de quarks y el cambio de color y el cambio de sabor con los gluones, la interacción débil y también mencionamos obviamente a Gerard T. Hooke que popularizó la teoría de electrodébil de Alan Weinberg. Ambos obtuvieron el Nobel, todas esas cosas, ¿no? Y nos quedamos finalmente con el lagrangiano del modelo estándar. Aquí podemos describir toda la física de nuestra época, o bueno, la mayoría de toda la física que conocemos, porque hay una parte que no aparece, y es obviamente la relatividad general, pero antes de continuar, sí les quiero mencionar cuál es el lagrangiano del modelo estándar. El lagrangiano, o la densidad lagrangiana, para ser más formales, es menos un cuarto del tensor energía-momento por la inversa del tensor energía-momento más la unidad imaginaria por el conjugado por el conjugado complejo de la función de onda, por la derivada covariante, por la función de onda, pues el conjugado hermítico, todas esas cosas más HC, más el conjugado de la función de onda sub i, más la función y sub j, más psi sub j por phi, perdón, era psi sub i, el conjugado de psi sub i por y sub j, por psi sub j, por phi, más HC, más el cuadrado de la derivada covariante del campo, menos el potencial del campo. Esa es la explicación de lo que es el lagrangiano del modelo estándar. Este lagrangiano tiene una parte Gauge que describe la cinemática de los bosones de Gauge, o sea, portadores de fuerza como fotones, gluones, bosones W más, W menos y Z, y cómo estos interactúan entre sí, es decir, la teoría electrodébil. De ahí tenemos el lagrangiano de materia, que contiene los términos cinéticos y las interacciones de los fermiones, como por ejemplo los bloques de construcción de la materia de quarks y leptones, con obviamente los campos de fuerza. Luego tenemos el lagrangiano de Higgs, clásico, el campo de Higgs, el campo del bosón de Higgs o energía potencial, que es fundamental para el mecanismo de ruptura de la simetría, uno de los mecanismos más importantes que tiene la teoría de Alan-Weinberg, y que explica por qué las partículas W más, menos y Z son muy masivas, a diferencia del fotón, que no tiene nada o sea, no tiene masa. Después tenemos perdón, la parte lagrangiana o la densidad lagrangiana de Yukawa, que representa las interacciones entre el campo de Higgs y los fermiones, siendo el mecanismo responsable de que las partículas adquieran masa. Eso es el lagrangiano del modelo estándar. Parece muy bonito y todas estas cosas. Y realmente es hermoso, es física de partículas. Pero hay una parte que no aparece. ¿Cuál creen que es? Obviamente, la parte de cómo se comporta el espacio-tiempo no se está considerando, no se está tomando en cuenta. ¿Y cómo hacemos entonces? Bueno, primero analicemos la densidad lagrangiana de la relatividad general, que es importantísimo para poder entender esto. La densidad lagrangiana de la relatividad general es principalmente la densidad lagrangiana de Einstein-Hilbert más el lagrangiano de materia, es decir, la velocidad de la luz a la cuarta sobre 16 pi por g por el escalar de Ricci menos dos veces la constante cosmológica, de todo eso, más el lagrangiano de materia. Y para la acción de Einstein-Hilbert, todo eso está dentro de una integral en las cuatro componentes, es decir, en la variedad de cuadridimensional
perdón, que está multiplicado por la raíz cuadrada del negativo del determinante de la métrica. Recordemos que la forma cuadrática del intervalo es siempre menor a cero. Es una de las cosas importantísimas que se deben considerar en relatividad general. Ahora uno diría, bueno, ¿y si sumamos ambos lagrangianos tenemos un lagrangiano? ¿Sí o no? Tenemos algo que sigue teniendo unidades de densidad lagrangiana, por lo tanto tenemos unificación, listo, hemos logrado la nueva teoría física. No, no y no. La relatividad general y la mecánica cuántica simplemente son incoherentes. A ver, voy a dar mi punto de vista, y yo soy mucho más partidario de lo que es la relatividad general que de la mecánica cuántica, porque me resulta mucho más natural, pero claro, cada uno tiene su opinión. Y aparte de eso, hay algunas cosas que no me cuadran dentro de la mecánica cuántica. Quizá porque no la he estudiado lo suficiente, o quizá porque simplemente apoyo mucho más las ideas centrales que tiene la relatividad general. Para empezar, hablemos un poco de relatividad general. Clásico. Nos dice que el espacio-tiempo se deforma. Utilizamos geometría diferencial para poder explicar esto, como las colecciones de Levi-Civita o símbolos de Christoffel, el tensor de Ricci, el tensor de Riemann, el escalar de Ricci, todas esas cosas, ¿no? Incluso podemos definir mucho más. Por ejemplo, el escalar de Kretschmann. El escalar de Kretschmann es el tensor de Ricci, o sea, R a la A sub BCD por R a la BCD sub A. O sea, es como el inverso del tensor de Ricci. Creo que se me entiende, ¿no? Y claro, perdón, del tensor de Ricci, no del tensor de Riemann. Y el tensor de Ricci, bueno, es una contracción del tensor de Riemann. Y claro, los símbolos de Christoffel son una unión de de una contracción de un montón de sumas de las derivadas de la métrica. Y el elemento más importante a considerar es, claro que sí, la derivada covariante. Es uno de los operadores de campo fundamentales en muchas teorías. Que es simplemente una forma de generalizar la derivada. O sea, si algo no varía dentro de nuestro espacio de n dimensiones que se curva, o sea que esta distancia se mantiene constante a pesar del cambio de coordenadas, entonces es una derivada covariante. Tienes que aplicarle la derivada covariante. O sea, es como que una función que se mantiene constante. Creo que me estoy tratando de explicar lo mejor que se puede, pero así es la física de la relatividad general. Por otro lado, tenemos a la mecánica cuántica. ¿Qué nos dice la mecánica cuántica? Bueno, todo empieza con el efecto de reacción del cuerpo negro. El cuerpo negro te dice, bueno, un cuerpo negro es como una caja con ciertas condiciones específicas en campo electromagnético, bla, toda esa cosa. Y dentro de esta caja para empezar está en equilibrio térmico a una temperatura, cabe aclarar, tiene un pequeño orificio por el cual pueden entrar ondas, pero el cuerpo negro absorbe toda la radiación. Ahora queremos saber cuál va a ser la radiación que va a liberar. Bien, podemos fijarnos qué ondas pueden estar dentro del cuerpo negro y siempre van a ser ondas estacionarias. Eso ya se conocía y hubo reglas como la de Rayleigh-Jeans que nos decían que todos nos decían que U de nu, T siempre tendía al infinito a pesar de aplicar todas las cosas, la termodinámica, Boltzmann y todas esas cosas. Ah, por cierto, la constante de Planck, si se hubiera aplicado el método de Planck, se podría haber encontrado un valor preciso conociendo la constante de Stefan Boltzmann y la constante de Boltzmann. De hecho, hay una expresión que obtuvo Planck para la constante de Stefan Boltzmann en términos de su constante, que es la constante de Planck. Y nos permitió entender un poco más cómo en gases ultrarrelativistas, o bueno, en gases específicamente, o en radiación, se aplicaba esta fórmula. De hecho, la constante de Stefan Boltzmann es 2 por pi a la quinta por la constante de Boltzmann elevado a la cuarta, dividido entre 15 veces la constante de Planck elevado al cubo por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahora, la constante de Boltzmann es aproximadamente 1.38049 por 10 a la menos 23 julios por Kelvin y la constante de Planck es 6.620 no, perdón, 6.62607015 por 10 a la menos 34 julios por segundo y obviamente la velocidad de la luz es aproximadamente 2.9979 por 10 a la 8 metros por segundo y ya de ahí se obtiene el valor aproximado de la constante de Stefan Boltzmann es de 5 por 5.67037 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin cuarta. En resumen, lo que hizo Planck fue demostrar cómo la constante de Boltzmann emergía de su constante combinada con, perdón, la constante de Stefan Boltzmann, cómo emergía de la constante de su constante, la constante de Planck y la constante de Boltzmann, y también de cómo cuantizó la energía. Él dijo que la energía en un nivel n es igual a n por h, que es constante, por la frecuencia.
Y aquí ya voy a entrar yo mucho en desacuerdo con Planck. A ver, ¿cómo puedes decir que en un nivel de energía inicial la energía es igual a la a H por la frecuencia? Como que me parece un poco simple definir que solamente depende de la frecuencia en el nivel inicial. Puede parecer razonable porque si definimos el nivel como algo relacionado con los nodos, con la amplitud y con todo eso, tienes que solamente puede depender de la frecuencia. Buen punto. Pero yo me voy desde el punto de vista de relatividad general. ¿Qué nos dijo Einstein? Einstein dijo, no existe una cosa así tal como la energía. O sea, no es que no exista, sino que no tiene sentido describirlo en un espacio donde todo depende del observador. Claro que podemos definir una densidad de energía. La densidad de energía es el tensor de energía-momento por el producto de las cuadrivelocidades. Y ya está. Y una contracción de todo eso. O sea, una suma de todo. Estaba hablando de todos los mu y mus posibles. O sea, de 0 a 4. Y de mu igual a de mu desde 0 hasta 4. Y de nu desde 0 hasta 4. Mu y no son índices que se utilizan para lo general en toda la geometría diferencial. Pero no puedes definir una energía si no hay un vector de Killing temporal. Y ese vector de Killing temporal se resuelve a partir de una ecuación de vectores con la derivada del aire. O sea, la derivada, si un vector x satisface que la derivada del aire de la métrica es cero, ese vector x será el vector de Killing temporal. Pero este vector tiene una ecuación especial para ser resuelta, porque si no hay una ecuación para ese vector no lo podemos encontrar, obviamente, ¿no? Y la ecuación principal para el vector de Killing es que la derivada covariante sub mu por sí sub nu, o sea, la derivada covariante en la muésima coordenada de la componente nuésima de la derivada contra, perdón, del vector contravariante del vector de Killing más la derivada covariante nuésima, ya, perdón, es más la derivada covariante nuésima por el vector de Killing covariante, la componente muésima del vector de Killing covariante debe ser igual a cero. Esto, en resumen, es la derivada del aire del vector en términos del vector de Killing de la métrica, es cero. Y muchas, pero muchas veces no hay un vector de Killing. Entonces, ¿cómo defines energía sin vector de Killing temporal? Sin algo que permita pasar ciertos tipos de composiciones especiales que nos permiten obtener una regla de conservación de la energía. No tiene sentido, como estamos viendo. Y eso se dio cuenta Einstein. No es que la energía se conserve, sino que la derivada covariante de la componente muésima de la inversa del tensor de energía de la componente mu nuésima del tensor de la inversa del tensor de energía momento es cero. Y todo está contraído en mu, porque mu aparece abajo y arriba. Eso quiere decir que es nabla sub mu de t a la mu nu. O sea que sumas en todos los mu posibles para un determinado nu. Y puedes contraer multiplicándolo por vector contravariante de la cuadrivelocidad, o sea, u a la nu por nabla sub mu por t a la mu nu, y eso va a seguir siendo cero. Y de hecho es muy útil en termodinámica de campos en relatividad general. Es muy importante. Y bueno, toda esa cosa es forma matemática de la relatividad general para poder ir, una vez más, en contra de la cuántica. Pero la cuántica también tiene sus puntos fuertes, ¿ah? La cuántica ha logrado predecir la masa de muchísimas partículas y el modelo estándar coincide con bastante de la física conocida. Pero hace unos años también se hablaba de la anomalía RK. La anomalía RK fue muy estudiada en el LHCb, o sea, en el sector del LHC, de la colisionador de hadrones, que exploraba o que analizaba partículas que contienen un quark bottom. Ahora, había una incoherencia en la distribución de quarks y muones. Por cierto, el muón por muchos años fue llamado incorrectamente mesón mu, a pesar de no ser un mesón. Ni siquiera es un hadrón, o sea, no está compuesto de quarks, no, es una partícula elemental, es un leptón. Pero hace unos 5 años la anomalía del RK era de unos 3 sigmas. Si la anomalía llegase a ser de 5 sigmas, significaría que algo realmente está mal en la física teórica. Pero no podemos esperar a que la anomalía sea de 5 sigmas. Tiene que haber algo que nos enseñe que la relatividad general está mucho más es mucho más cercana a nuestro universo. Y claro, la relatividad general proponía al inicio cosas que nos parecían surrealistas, los agujeros negros, que los podíamos obtener por primera vez con la métrica de Schwarzschild, con que la velocidad de escape de un agujero negro es mayor a la de la luz, o igual a la de la luz, como de C. Y bueno, ya de ahí aparecieron las métricas de raíces Nordstrom, la de Kerr, y por último la de Kerr-Newman, la más general, que considera el momento angular, considera la carga y considera su masa. Pero sigue siendo una métrica algo simple. A mi parecer, a pesar de que parezca una ecuación complicadísima,
estás considerando una masa simple. Voy a decir por qué. Porque esa masa se obtiene a partir de resultados con simplemente integral en las coordenadas del elemento de volumen multiplicado por la densidad de masa. O sea, eso sirve para elementos esféricamente simétricos. Pero bueno, sigue siendo útil en nuestra época y aparte utiliza relatividad general. Luego tenemos también los puentes de Einstein-Rosen. Claro, es mucho más interesante porque imaginémonos que un agujero negro es un triángulo que tiene una punta hacia abajo y las otras dos hacia arriba y está en un gráfico. Y abajo podemos dibujar un triángulo inverso que se conectan ambas puntas. La punta que tiene abajo el agujero negro y la punta que tiene arriba el otro agujero se conectan. Entonces el otro va a ser un agujero blanco, solo suelta cosas. Ahora, en el lado derecho, donde están ese agujero negro y ese agujero blanco conectándose, casi formando un reloj de arena, podemos dibujar un cuadrado, una especie de cuadrado deformado. Este cuadrado es nuestro espacio-tiempo. Por aquí lanzamos partículas, cosas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa al otro lado de los dos agujeros, del agujero negro y el agujero blanco? Pues aparece otro puente. Y ahora, parecía que no tiene sentido utilizando las coordenadas esféricas o cualquier otra variación de estas coordenadas para poder entender cómo conectar nuestro universo con el otro. Podríamos ambos viajar a un mismo agujero negro y encontrarnos en el mismo lugar, pero a fin de cuentas terminaríamos siendo paralizados, como decía Stephen Hawking, por las singularidades. Pero entonces con un cambio de coordenadas encontramos que sí hay una forma de viajar de un universo a otro. Y a esto se le llama puente de Einstein-Rosen. Todavía no se han observado, pero esperemos que algún día se puedan observar. Claro, no podemos olvidar los agujeros de gusano. Es deformar el universo, doblarlo literalmente. Y nos permitiría viajar mucho más rápido que la luz, a nuestro parecer. Es un poco más complicado que viajar más rápido que la luz, porque la distancia real sigue siendo una distancia que al recorrer va a ser menor a la de la luz. O sea, es un poco complicada la geometría del espacio-tiempo. Pero bueno, volviendo a la cuántica también tiene su parte con el experimento de la doble rendija. Claro, esto es mucho más antiguo. Esto es de 1801, fue realizado por Thomas Young. Pero eh, cuando tú pones dos rendijas y dejas que pase la luz, como vio yo, pruebas que la luz tiene un comportamiento ondulatorio. Ahora bien, si tú haces lo mismo con electrones, pero uno por uno, descubrirás algo aún más interesante. Eh, igualmente forman un patrón de onda. Esto quiere decir que los electrones son ondas, son cuantizaciones de campos, o son estados excitados de un campo cuántico, como nos dice el modelo estándar de la teoría cuántica de campos, ¿ah? No es mi opinión. Bueno, la respuesta usual que nos da el modelo estándar es que sí, las partículas son simplemente excitaciones de un campo cuántico. O sea que es como que muy extraño que una partícula se propague por el espacio y no tenga una posición definida. Medio extraño, es casi como decir que es como las ondas, no tienen una posición definida, ¿no? No hay un sentido real. O sea, nosotros estamos hechos de electrones y cuando vemos eso, ¿acaso no vemos que no es que estemos propagándonos por el espacio? Yo veo que aquí estoy compuesto de electrones. Claro que la cuántica te dice que todas esas cosas se anulan, pero no puedes dar una estructura tan extraña en la materia. Quizá, sí, son partículas, como lo que siempre han sido. Y ya esto es más allá de variar entre relatividad general o cuántica, esta ya es más mi postura. Quizá la partícula sí, es una partícula, como cualquier cosa, tiene una posición definida, un momento definido y un montón de cosas. Porque recordemos que la incertidumbre de Heisenberg se basa en la explicación del efecto fotoeléctrico y la explicación de la radiación del cuerpo negro de Planck. En mi opinión, ambas cosas no es que estén mal, sino que no están lo suficientemente bien explicadas al estilo de la relatividad general y a considerar algunas otras cosas. Por ejemplo, una partícula tiene todo un sistema definido, sus campos, su posición, un montón de cosas, como un electrón. Cuando tú lo pasas por la doble rendija, la cuántica te dice, sí, es que tiene una función de onda porque el electrón se comporta con la onda y todo eso, e interfiere, obtienes la probabilidad de la regla de Born, la regla de Maxwell. Eh, bueno, yo en lo personal considero algo diferente. Existe un campo de probabilidad que interfiere consigo mismo cuando el electrón se está moviendo. Y esto lo podré explicar en otro momento, en otro video, porque aún en lo personal no tengo definido una idea de cómo puede ser este campo. Este campo puede ser real, o sea, real en nuestro mundo físico, pero a la vez ser complejo, o ser realmente, o sea, ser real y a la vez producir interferencia. Aún estoy viendo cómo las ondas reales o los campos reales producen interferencia en la relatividad general. Todavía tengo mucho por aprender en el personal. Pero bueno, esa es la explicación que nos da la cuántica. O sea, no lo de que hay un campo de probabilidad. O sea, sí, pero no.
es un campo de función de onda, un campo espinorial de Dirac. Eso es lo que es realmente. Y bueno, parece muy bonita, la cuántica es muy interesante, pero ¿con qué otras cosas podemos refutar a la mecánica cuántica? Bueno, hay muchas cosas con las cuales refutar esta teoría. O bueno, al menos si lo miramos como la incompatibilidad entre relatividad general y cuántica. Una de ellas es la idea de gravitones. Los físicos aman la teoría que tiene gravitones, como por ejemplo la de supergravedad en el igual 8. Era muy mencionada por Stephen Hawking en varios de sus libros. Uno de ellos que puedo citar es Agujeros Negros y Pequeños Universos. Les recomiendo mucho que lo lean, es un muy buen libro. Y lo mencionaba bastante, que era una de las pocas teorías que cumplía con los tres requisitos de Hawking para ser una teoría que podría convertirse en unificadora. Pero no resulta tan prometedora, a pesar de todo. Y además de eso, también existen otras teorías, como la de cuerdas o la de supercuerdas, que llegan a ser reducidas hasta casi 10 dimensiones para poder explicar cómo todas las partículas del universo son simplemente cuerdas vibrando. Algo muy extraño. Porque podemos decir de qué está hecha esa cuerda, qué es un campo, una onda, qué es realmente, ¿no? Podemos cuestionar la teoría de cuerdas, porque aparte no hay evidencia científica. Y volviendo. Eh, los gravitones son propuestos como la partícula que cuantiza la gravedad, así como el campo electromagnético, según la mecánica cuántica. Bueno, la teoría cuántica de campos, según el modelo estándar, está cuantizado de la forma de que solamente puede venir en cantidades discretas. Es como que en la tienda tú no puedes comprar todo lo que tú quieras de azúcar, o sea, no puedes comprarme, digamos, tres cuartos de... Tú me tienes que comprar en bolsas de kilo. Lo mismo pasa con el campo electromagnético. El campo electromagnético, según el modelo estándar, viene en cantidades discretas y se transfiere a partir de los fotones y fotones virtuales. Y hablando de eso, las partículas virtuales, resulta ser muy extraño imaginar eso. Es muy, pero muy extraño. Aparte de eso, que no hemos visto que la gravedad esté tan cuantizada. Esos gravitones tendrían que ser muy, pero muy pequeños para realmente funcionar de esa forma. Y aparte nunca hemos detectado uno. La idea surge al intentar cuantizar la gravedad de forma análoga al electromagnetismo, pero no sabemos si realmente la cuántica funciona así en la realidad. ¿A qué me refiero? Toda la gente dice, ok, hemos superado bastantes de los límites que teníamos los seres humanos para entender la física teórica. Hemos llegado a entender la teoría cuántica, o bueno, no a entender, sino a poder proponer una teoría cuántica. Tenemos una teoría de la relatividad general. Tenemos el modelo cosmológico lambda CDM, donde podemos analizar cosas muy interesantes. Les recomiendo que vean un poco sobre lambda CDM, como por ejemplo la métrica de FLRW, las ecuaciones de Friedman, la ecuación de Hubble, entre muchas otras cosas más. Y también el corrimiento al rojo, Redshift, entre muchas otras cosas más. Ahora, todo eso también nos ayuda con la teoría de Lemaitre del Big Bang. Un dato curioso. Lemaitre le propuso al Papa, si no me equivoco, Pío XIII, de usar la teoría del Big Bang como complemento al relato bíblico, pero el Papa lo rechazó por ser algo científico. Bueno, antes había rechazo a la ciencia. Y de hecho, Lemaitre fue una de las pocas personas que pudo ah, cuestionar a Albert Einstein. Y hablando de lambda CDM, Albert Einstein, cuando propuso sus ecuaciones, introdujo una constante cosmológica lambda que mantenía un universo estático, porque Einstein aún creía en eso, que había un universo estático, pero luego nos dimos cuenta que el universo no es estático, sino que se expande. Y parece lógico, ¿no? Por las ecuaciones de Hubble, todo lo que descubrió Edwin Hubble en 1929. Pero después nos dimos cuenta que no se expandía de forma tan acelerada, así que seguía existiendo una constante cosmológica, pero ya no era de la misma forma que una vez lo fue. O sea, no era tan grande como para contrarrestar todo, sino una resta considerable. Considerable a cierta escala, a escala con métricas enormes. No hablo de considerable a nuestra escala, porque nuestra escala nuestro universo es casi una métrica de Minkowski, mientras que a gran escala todo ya no puede ser descrito por Minkowski. Además de eso, el valor aproximado de la constante cosmológica, si no me equivoco, es 1.1 por 10 a la menos 52. Y actualmente el valor del parámetro de Hubble está entre 67 y 74 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec. Bien, esos son valores. Ahora, volviendo a la expansión del universo, a todo eso, creemos que la metafísica y las ideas o el pensamiento del ser humano ya no son los únicos que deben dedicarse a entender las condiciones iniciales del universo. La física teórica creía que esto era más cuestión de metafísica, pero hemos superado los límites y ahora sí parece razonable querer entenderlo, entender cómo inició nuestro universo, porque, como demostró
Stephen Hawking y uno de sus colegas, todas las teorías que consideran la relatividad general deben tener un inicio del universo que empiece con una singularidad. Y parece necesario que aparezca una teoría de gravedad cuántica. Y bueno, es lo que considera la física teórica actual. En mi opinión, les recuerdo, este es un video de opinión, no necesitamos cuantizar la gravedad, debemos hacer algo un poco menos divertido, que no va a ser tanto con cantidades discretas, sino con cosas muy, pero muy interesantes. Y esto es geometrizar con relatividad general la mecánica cuántica desde cero. Muchos quieren considerar, por ejemplo, la radiación de Planck sirve, la incertidumbre de Heisenberg me sirve, y esto me sirve. Lo demás lo voy a cambiar, voy a covariantizar, por ejemplo, voy a aplicar una derivada covariante en la ecuación de Dirac y listo, tengo un universo curvo. No, no y no. Así no funciona el universo. No es que tú dices, ok, sirve esto porque será muy complicado intentar cambiarlo. No, tenemos que iniciar desde el punto de partida. De hecho, el punto de partida ni siquiera es la cuantización de Planck. Debemos retroceder mucho antes. Debemos recrear una teoría de ondas con perturbaciones y campos escalares en la relatividad general. Lo cual ya está avanzado porque ya existe la teoría de campos escalares en relatividad general. Pero ahora tenemos que apuntar a algo mucho más directo. Tratar de explicar con la relatividad general la cuantización de Planck. Y no nos va a servir tomar como postulado E igual a HF, porque ahora ya no hay una estructura tan simple como E. Ahora debemos considerar al tensor de energía y momento. Eso va a ser una de las cosas más complicadas que van a estar en la física teórica. Y yo creo en eso, pero sé que nosotros podemos. Bien, otro concepto que me parece extraño es el confinamiento de Kurzweil. Puede tener sentido la idea de que el potencial crece con la distancia, y la cromodinámica cuántica explica muy bien los datos actuales, pero filosóficamente resulta extraño que entidades fundamentales en esta teoría no se puedan aislar. De hecho, ¿qué tal si en realidad los hadrones son conjuntos de estados ligados y así hasta llegar a un nivel mucho más fundamental que un quark? Puede ser que la masa del protón realmente venga principalmente de sus tres quarks, y no tanto como dicen de la energía. Puede ser, porque usamos E igual a mc, E igual a mc cuadrado en física teórica, en física de partículas. Pero sabemos que no siempre hay un E conservado y no necesariamente es cierto E igual a mc si hay un momento. Y aparte de eso, si la partícula tuviera momento cero y conociéramos su posición exacta, pues no tendría sentido el principio de incertidumbre de Heisenberg. Debemos ir mucho, pero mucho más lejos que simplemente eso. Además de eso, debemos considerar el tensor de energía momento. Como repito, la relatividad general va a ser fundamental para poder entender la cuántica en el inicio del universo, porque sin ello no lo entenderemos. Ahora, otro concepto interesante y a la vez extraño de la cuántica es la suma sobre historias. Realmente es muy interesante la formulación de Richard Feynman. O sea, si yo quiero recorrer de un camino a otro, Feynman dijo, no, no vas a usar el principio de mínima acción. Tú vas por todos los caminos y cada camino tiene una amplitud de probabilidad que se puede cancelar o no con otras amplitudes. Entre más cercano sea el camino recto, esta amplitud de probabilidad, es más probable que no se cancele. Y al final vas a quedar con un principio que aproxima al principio de mínima acción. O sea, lo que Feynman quería decir es que el principio de mínima acción no es fundamental, sino que es un resultado obtenido de la cuántica. Pero resulta que la cuántica se obtiene el principio de mínima acción. O sea, hay cosas que son muy circulares en el modelo estándar. Pero aún así, la formulación de Feynman es extremadamente poderosa matemáticamente. Aunque la idea de que una partícula explora todas las trayectorias, bueno, plantea preguntas profundas sobre qué significa esta teoría. ¿A qué me refiero con qué preguntas filosóficas plantea esta teoría? A ver, ¿qué significa recorrer todos los caminos? O más fundamental, ¿qué significa que algo se mueva? O sea, si yo estoy en el espacio-tiempo y el espacio-tiempo se expande y yo aparezco de un lugar en otro, pero en realidad mi posición no ha cambiado, ¿significa que me estoy moviendo o no me estoy moviendo? ¿Tengo o no momento? Y ahora imagínate esa pregunta tan fundamental que va justo a un punto bajo, a un punto débil de la relatividad general. Imagínate ahora con eso, combinarlo con que hay muchas historias y amplitudes de probabilidad, que es como dice Feynman. Pues realmente resulta complicado intentar entenderlo. Y bueno, claro que están esas cosas del propagador de Feynman y todas esas cosas, pero repito, son objetos matemáticos, no son la forma de la teoría. Y para esto sí quiero mencionar a Einstein, pues Einstein siempre buscaba que la teoría tenga sentido, siempre, siempre debe tener un sentido. Y esto es muy importante considerar en la física de partículas. Y bueno, en realidad en gran parte de la física. Y hay más. Ahora sí, que he logrado explicaros un poco de mi opinión, también quiero darles un poco de mis ideas. Claro que quiero aportar un poco.
no solamente en la física debemos de exponer problemas, debemos dedicarnos a resolverlos. Porque si nos dedicamos a decir, bueno, tal vez no soy tan bueno para esto, pero yo puedo decirlo, no, esfuérzate, intenta lograr entender eso que quieres, intenta tratar de entender cómo probar tu punto, cómo demostrar que algo está mal para tú también saber cómo corregirlo. Eso es realmente física. Y bueno, les quería comentar un poco también sobre la investigación propia, sobre teoría ondulatoria en relatividad general. Aunque estas ecuaciones ya son conocidas, lo que yo estoy investigando más que nada es sobre radiación del cuerpo negro en relatividad general, con una dirección específica que lleva la onda y todas esas cosas. Y aún no estoy considerando el campo electromagnético, porque el modelo más simple es considerar, claro, un vector de onda, las funciones escalares y una amplitud. A ver, podemos definir una onda psi como la amplitud, voy a decir directamente la fórmula, A por E a la I por K a la mu por X sub mu más pi medios más E a la menos IK a la mu por X sub mu más pi medios y se cierran los corchetes para que todo esté multiplicado por A, obviamente. Ahora, la fase S, que eso implicaría que sí es A por E a la I por S, no, perdón, A por E a la I por S más A por E a la menos IS, cumple que la derivada covariante de la fase es exactamente igual al vector de onda. Se impone, como esta es lo que yo denomino primera condición de estacionariedad, que la derivada covariante del vector de onda debe ser cero. Y así también podemos definir el D'Alembertiano curvo, o también llamado operador de Laplace-Beltrami, que es claramente Nabla-Lamu o Nabla-Sumu, o sea, derivada contravariante, la derivada covariante de lo que sea que vayamos a poner como campo. Curiosamente, la fase satisface una ecuación de que el D'Alembertiano de la fase es igual a cero. Además, también definimos el operador de Laplace de RAM, que dice que es d de delta de phi más delta de d de phi para campos como nuestra función inicial psi que trabaja en un campo phi o para la fase S, resulta que el operador de Laplace de RAM es igual al operador de Laplace Beltrán. Simplificando todo esto, tenemos que nuestra función de onda psi es igual a menos 2a por el seno de z, donde z es simplemente k a la mu por x sub mu. Y como psi es escalar, la derivada covariante de psi es simplemente la derivada subalfa de psi, o sea, la clásica. Y por lo tanto, la derivada de campo es igual a menos 2a por k subalfa por el coseno de z. Así, definiendo el D'Alembertiano, tenemos que el D'Alembertiano es igual a menos k la mu por k sub mu por psi. Y por lo tanto, nuestra ecuación de onda es que el D'Alembertiano o el operador de Laplace-Beltrami de psi más el módulo al cuadrado del vector de onda o k a la mu por k sub mu por psi es igual a cero. Ahora, resulta que k a la mu por k sub mu es cero para ondas electromagnéticas. ¿Y qué obtenemos? Que el operador de Laplace-Beltrami para ondas electromagnéticas es cero, que es curiosamente la predicción que hace también la relatividad general. O sea, estamos yendo por buen camino. El Lagrangiano para campos clásicos es, o bueno, no para campos clásicos, no para campos en relatividad general es menos un medio por la inversa de la métrica, o bueno, lo voy a decir así, menos un medio por el operador de término cinético más el potencial. Cuando hablo de operador de término cinético me refiero a que ese operador es específicamente nabla sub mu de phi por nabla la mu de phi. Entonces, se cumple también que el operador de término cinético es 4a cuadrado por k alfa por k sub alfa por coseno cuadrado de z, donde z ya sabemos que es k a la mu por x a la mu, pero coseno cuadrado de z es igual a 1 menos seno cuadrado de z, y reorganizando obtenemos que el operador de término cinético es k a la alfa por k sub alfa o k alfa por k sub alfa por 4a cuadrado menos psi cuadrado. Finalmente, nuestro lagrangiano de onda es menos un medio de 4a cuadrado k a la alfa por k sub alfa menos k a la alfa por k sub alfa por psi cuadrado. Todo esto más v de psi, o sea, el potencial de psi. Listo. Y típicamente el potencial de un campo phi es m cuadrado por phi cuadrado. Entonces, v de psi es m cuadrado por psi cuadrado, por lo que obtenemos que Lagrangiano de m psi, o sea, Lagrangiano considerando una masa y una función de onda es igual a menos un medio por 4a cuadrado por k a la alfa por k sub alfa más, no, perdón, menos 2m cuadrado más k a la alfa por k sub alfa por psi cuadrado. Todo eso parece interesante, pero no siempre debemos considerar masa, porque a veces no hay masa bien definida, a menos que usemos cuadrivelocidades y todas esas cosas.
Ahora, el tensor de energía-momento también es simple de definir y luego de un cálculo sencillísimo obtenemos que el tensor de onda energía-momento es 4 al cuadrado por k sub mu por k sub nu menos k sub mu por k sub nu por psi cuadrado menos un medio menos un medio de g sub mu nu por el lagrangiano. O, específicamente, más g sub mu nu por el lagrangiano. Sí, depende de cómo escribes la fórmula por el lagrangiano. Ya de ahí aplicas las ecuaciones de Euler-Lagrange, defines una función de partición por niveles a partir del tensor de energía-momento. Y esto sí es idea propia ya. Mi idea es que si la energía conservada tiene infinito, entonces el tensor de energía-momento también tendría que entender infinito y al revés. Pero esto es una hipótesis que todavía quiero estudiarla un poco más adelante. Y esta función de partición para una frecuencia omega, o sea, para un vector de onda con k a la c igual a omega sobre c, es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito. Y sí, estoy considerando niveles discretos, porque para mí nivel discreto significa la cantidad de nodos que hay, es igual a e a la menos beta sub n por t sub mu nu en el nivel n. Y claro, P sub n es igual a E a la menos B beta sub n por T sub 1, 2.c. Y finalmente, obviamente, la función de partición total es claramente el productorio de todas las funciones de particiones. Ya de ahí puedes definir la radiación del cuerpo negro y toda esa cosa. Pero esto ya quedará para un próximo video. Sin más que decir, muchas gracias por su atención, por querer escuchar mi humilde opinión sobre la mecánica cuántica y la teoría del modelo estándar. Y será hasta la próxima. Esto fue Hablemos de Ciencia.